Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Seguimos en eso que falta y ahora estamos en comunicación con Luis Campos para charlar un poco sobre estos proyectos de reforma que podemos decir nos dejó la ley bases y vamos a ver en qué se transforman en un futuro. Por eso, por suerte, tenemos acá la presencia estelar de Luis Campos, parte también del Observatorio del Trabajo de la CTA Autónoma. Hola Luis, ¿cómo va? Hola Chacha, ¿cómo va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Acá viendo qué pasó con la ley bases, qué son todos estos proyectos, reformas, en qué se traducen, qué va a pasar. Luis, decinos qué va a pasar. Mira, a ver, podríamos, a los que se nos caen algunas canas, podríamos recordar aquel gran programa de fútbol que era Fútbol de Primera, que decía lo que viene, lo que viene, lo que viene. De vuelta, los sub 40 no van a entender de qué estoy hablando, pero los que están arriba de 40 se les está plantando un lagrimón en este momento, que era básicamente pensar, bueno, ¿qué viene después de la pausa? ¿Qué viene después de la tanda? ¿Qué viene después del proyecto de ley bases? Sí. Hubo algunos avances estas semanas por vía reglamentaria, muy importantes, con mucha menos prensa, mucha menos atención mediática que la propia ley bases, pero en algunos casos hasta te diría más importantes. Se reglamentaron dos capítulos centrales de la ley bases. Uno, el capítulo que reformó la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Si yo te hablo del silencio positivo de la administración, vos me vas a decir de qué me estás hablando, sí. Pero bueno, esto es algo que se reglamentó en estos días y que es muy importante porque le va a servir a muchas empresas que, por ejemplo, tengan que presentar informes de impacto ambiental en distintas situaciones, desde una explotación minera hasta algún emprendimiento inmobiliario. Bueno, hasta ahora eso, vos presentabas el estudio de impacto ambiental y el Estado te tenía que dar el ok, te tenía que decir está todo bien. Sí. Bueno, la ley bases, una de las cosas que creó fue el silencio positivo, es decir, vos presentás el informe y si el Estado no dice nada en un determinado plazo, eso significa que tenés vía libre para avanzar. Bueno, esto se reglamentó esta semana. Sí, no eso es. Sí. Pensaba en esto del que calla otorga, ¿no? Una frase bastante problemática que es que, bueno, si el Estado no dice nada, es que tengo vía libre. Bueno, algo así. Pero, de vuelta, es algo que pasó prácticamente inadvertido en estos días. Uh-huh. Y lo otro que se reglamentó, que sí tuvo un poco más de atención, fue el RIGI, el régimen de incentivos para las grandes inversiones, que fue incluso bastante más allá de lo que dice la ley bases, es decir, se metieron muchos sectores por la ventana, sectores que no necesariamente estaban comprendidos en la ley bases, pero que a partir de una reglamentación bastante laxa van a poder hacer uso de estos beneficios para las grandes empresas que establece el régimen de incentivo para las grandes inversiones. Ahora, ¿por qué cito todo esto cuando esta columna en general habla de cuestiones laborales? Bueno, porque lo que se viene en materia laboral es la reglamentación del capítulo de reforma laboral. Habían prometido que iba a estar para la semana pasada, no estuvo en estos días, todavía no apareció, parece que están ahí como en alguna negociación de último momento, pero lo cierto es que los borradores que están circulando y las versiones que están circulando son bastante problemáticas, porque si el capítulo de la reforma laboral de la ley bases ya había implicado un retroceso muy importante en materia de derechos de los trabajadores y las trabajadoras, parecería ser que la reglamentación viene peor. ¿Por qué? ¿Por dónde hay que mirar, o por lo menos cuáles son los ejes a tener en cuenta de esta reglamentación que, insisto, va a salir en los próximos días? Es algo de lo que seguramente se va a estar hablando en los próximos días. Puede ser a partir de mañana, cuando quieran. Va a ser, por un lado, una reglamentación bastante exhaustiva del fondo de cese laboral. A esto va a haber que prestarle mucha atención, esta idea de reemplazar la indemnización por despido por un fondo en el cual se acumula dinero todos los meses y cuando termina la relación laboral, el trabajador, en vez de cobrar una indemnización por despido, cobra este fondo de cese laboral. Bueno, ahí seguramente se vengan muchas novedades. De hecho, se está hablando de que este fondo de cese hasta se podría negociar a nivel de empresas, es decir,
abriendo la puerta a una negociación colectiva a la baja en ámbitos menores, algo que en los años 90 fue un intento reiterado del gobierno de por entonces y que terminó con la famosa ley Banelco del año 2000. Bueno, parecería una de las versiones que está corriendo es que se podría habilitar la negociación en ámbitos descentralizados, es decir, por empresa, para habilitar estos fondos de cese laboral. También hay una discusión muy importante respecto a cómo se va a actualizar ese monto de dinero que se va a ir acumulando en esas cuentas, porque imagínate, si estamos hablando de una indemnización de 10 años, de un trabajador que tiene 10 años de antigüedad, bueno, los aportes que se hicieron hace 10 años, ¿cómo se van a actualizar? Claro. ¿Con qué índice? Ahí hay de vuelta muchas cuestiones que van a estar dando vuelta en materia de reglamentación. Bien, Luis, te hago una consulta que quizás lo hayas mencionado en otras columnas, pero la idea de este fondo de cese laboral lo tendrían que, digamos, cumplir las empresas o las patronales, o es del salario del trabajador como carga social. ¿Se entiende lo que...? No, a ver, se entiende perfectamente, es más, es uno de los temas, porque en todos los proyectos que había habido con anterioridad, desde el DNU en adelante, todos los textos decían que el fondo de cese laboral se iba a conformar con aportes exclusivamente a cargo de los empleadores. Okay. Llamativamente, el texto de la ley bases no dijo nada de esto. Dijo un fondo de cese laboral, no dice que es con aportes que hacen los empleadores. Todo indicaría, sería un escándalo demasiado grande y no creo que el gobierno tenga la intención de ir por ese lado, con lo cual todo indicaría que en la reglamentación van a dejar aclarado que se conforma con aportes de los empleadores y no de los trabajadores y las trabajadoras. Pero de vuelta, esto en la ley no está y podría haber alguna sorpresa en la reglamentación, insisto, sería demasiado burdo y lo que le interesa al gobierno en definitiva es que los sindicatos negocian fondos de cese laboral, con lo cual me parece que van a hacer alguna reglamentación que no tenga este tipo de provocaciones y que sí se ponga con otros temas que son muy importantes, insisto, por ejemplo, esto de la actualización, es decir, qué interés voy a aplicarle o cómo voy a garantizar que esos aportes que se hicieron hace 2, 3, 4 años, 10 años, van a mantener su valor. Claro. Para los trabajadores y las trabajadoras, porque si no puede implicar una reducción muy importante en el monto de las indemnizaciones por despido, o ahora no llamadas indemnizaciones por despido, lo que se lleve el trabajador cuando el empleador decida despedirlo libremente. Okay. Y esto me parece que sí es importante. Sí. La creación de estos fondos de cese laboral, que recordemos tienen que pasar por la negociación colectiva, es decir, tienen que tener el aval de alguna organización sindical para poder implementarse, es ir una especie de sistema de despido libre muy parecido al que existe en Estados Unidos y que popularizó el candidato a presidente Donald Trump cuando tenía ese programa donde decía "You're fired", estás despedido. Sí. Bueno, es ir un poco a esa lógica, a la lógica de que el empleador te pueda despedir en cualquier momento sin alegar ningún tipo de razón y sin ninguna consecuencia patrimonial para el empleador en caso de decidir despedir a un trabajador o una trabajadora. Así que por ahí viene el lado, te diría, de algunos temas bien delicados. Otro tema bastante delicado del cual seguramente se va a hablar va a ser la reglamentación del artículo 242, el despido por bloqueo, que llamaban en algunos casos, esta idea del poder despedir a todos los trabajadores que participan en medidas de fuerza que van más allá de quedarte en tu casa. Y ahí hay alguna discusión sobre, qué pasaría en el caso de los delegados, de las delegadas, cómo se aplicaría este tipo de sanción. Seguramente va a haber alguna reglamentación por ese lado. Y otra reglamentación que puede llegar a traer bastante discusión tiene que ver con cómo van a ser los aportes patronales en los casos de empresas relativamente pequeñas. Ahí habría que ver cuál va a ser el número que va a poner el gobierno nacional, porque la ley bases lo que plantea es que en los casos de las pymes, las micropymes, hay que ir a un sistema de facilitamiento registral, es decir, que registrar a un trabajador o una trabajadora sea muy fácil, algo similar a lo que existe en el caso de las trabajadoras de casas particulares, donde efectivamente registrar a una trabajadora de casa particular es muy sencillo, lo puede hacer cualquiera metiéndose en la página de la AFIP con un mínimo conocimiento. Entonces quieren ir un poco a un esquema parecido, pero esto en algunas organizaciones sindicales puede llegar a implicar
una caída muy importante en la recaudación por la cuota sindical o por las cuotas provenientes de los convenios colectivos de trabajo, los aportes provenientes de los convenios colectivos de trabajo. ¿Por qué? De vuelta, temas muy técnicos, pero sobre los cuales puede llegar a haber bastante ruido cuando salga la reglamentación. Luis, vos hay que decías... estar muy atento a estas discusiones porque, de vuelta, es algo que se va a venir en estos días y que seguramente traiga bastante cola. Sí, Luis, te hago una pregunta, sé que estás con poquito tiempo, pero en este sentido vos decías que registrar a un trabajador o una trabajadora puede llegar a ser más fácil y eso podría llegar a significar una consecuencia en cuanto a la cantidad de aportes que se le pueden hacer a los sindicatos. Ahí no entiendo bien cuál sería la relación. No, ahí para los trabajadores, las trabajadoras que sean registrados, esto, a ver, pues, podría llegar a tener consecuencias positivas si esto implica un aumento de la registración laboral. Okay. Es decir, hoy por hoy en el mercado de fuerza de trabajo de nuestro país, un problema muy serio que tenemos es que la cantidad de trabajadores y trabajadoras no registrados es muy importante. Estamos hablando de, si nos circunscribimos al sector privado, estamos hablando prácticamente de la mitad de los asalariados, de las asalariadas que trabajan en negro, sin aportes al sistema de seguridad social. Okay. Y ahí claramente hay un problema que desde hace mucho que no se puede resolver, un núcleo duro que está más o menos inalterado desde el año 2007-2008. Entonces, ahí hay un problema serio y efectivamente simplificar los procedimientos registrales para las empresas de menor tamaño es algo que hay que hacer. En ese sentido, a ver, es lamentable que lo haya tomado como bandera este gobierno y que no se haya tomado como bandera en otros momentos históricos donde se podía crear un régimen que generara mejores condiciones para la registración por parte de estos pequeños empleadores. A ver, pensemos en un comercio barrial que tiene 3, 4, 5 trabajadores, que no puede recurrir, o por lo menos le significa un costo muy importante recurrir a un contador para que le haga la registración de sus trabajadores. Entonces, disminuir los costos, generar mecanismos mucho más sencillos para esos sectores, es algo que, si tiene consecuencias en materia de bajar la tasa de asalariados no registrados, es decir, el nivel de no registro laboral, va a ser importante. Ahora, en manos de este gobierno, todo indica que va a venir acompañado de medidas que impliquen una reducción de ese costo, ya no en términos de cómo es la registración, sino de el monto del aporte que se destina a registrar a esos trabajadores, afectando en gran medida los recursos de las organizaciones sindicales, de las obras sociales. Así que por ahí también va a haber algo que va a venir algo que puede traer algo de ruido, puede generar algo de ruido, porque recordemos, para lo que está apuntando el gobierno, por lo menos el objetivo que tiene el gobierno es que en establecimientos muy pequeños la relación laboral se vaya desdibujando. Ya prácticamente vayamos a un sistema donde no haya relación laboral en los pequeños establecimientos. Algo de eso quedó en la figura del trabajador independiente con colaboradores, que también va a ser objeto de reglamentación. Quedó una cosa muy rara en la ley bases, hay que ver si eso se corrige en la reglamentación, si no, yo creo que va a ser algo de muy difícil implementación. Pero de vuelta, ahí hay un tema que, te diría, es un problema, es una pena que lo haya tomado este gobierno y que no se haya trabajado seriamente en otros momentos donde se podía generar algún tipo de figura de simplificación registral para este tipo de establecimientos muy pequeños, donde eso no afectara los derechos de las organizaciones colectivas de trabajadores y trabajadoras. Me parece que ahí va a haber una discusión que puede llegar a ser un problema, pero bueno, ahí hay que esperar un poquito la letra chica. Pero lo que sí, no quería irme antes de hablar de otra cosa que se viene, o por lo menos tirarles el título, lo podemos ir retomando más adelante, que son muchos proyectos de ley que se están discutiendo en el Congreso de la Nación para modificar la ley de asociaciones sindicales y la ley de negociación colectiva. Los temas que no quedaron finalmente en el texto de la ley bases, bueno, siguen avanzando en el Congreso. Mañana va a haber una reunión informativa en la Comisión de Legislación del Trabajo, y ahí hay un sector bastante importante, ya no solo del oficialismo, sino también de la oposición, de algunos sectores de la oposición, la UCR, el PRO y la coalición cívica, fundamentalmente, que quieren impulsar cambios en la ley de asociaciones sindicales y en la ley de negociación colectiva, que te diría, en
todos los casos, o sea, en ningún caso implica una mejora para la capacidad de organización colectiva de los trabajadores y las trabajadoras, y en algunos casos implica retrocesos bastante importantes, como por ejemplo, en algunos proyectos, 2 proyectos al menos que hay dando vuelta, que implican reducir la cantidad de delegados y delegadas en los lugares de trabajo, ya sea en los pequeños establecimientos o en algún caso reducir la escala para que haya menos delegados y menos delegadas. Así que eso es algo que, de vuelta, está avanzando en el ámbito legislativo, de vuelta, con menos prensa que lo que tuvo la ley Bases, pero que bueno, hablan de algo que se viene y que en caso de plasmarse en normas va a ser un problema serio. Quien habla es Luis Campos, acá informándonos sobre las diferentes reglamentaciones con respecto a lo que quedó, lo que dejó la ley Bases, y bueno, esto que nos queda pendiente sobre la ley de asociaciones sindicales. No sé bien cuándo se va a tratar o cuándo se van a discutir los proyectos, pero vamos a quedar claramente muy atentas a lo que vaya a resultar de esa discusión. Luis, te agradecemos un montón el tiempo y bueno, nos encontramos en 15 días. Dale, abrazo grande y nos vemos por allá. Gracias.